Seguimos en este espacio, amigos y amigas, y contarles que hace unos minutos se instaló en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional una sesión. Aquí, entre algunas de las comparecencias, está prevista la del ministro de Economía, Juan Carlos Vega. El tema de los recursos hacia los gobiernos autónomos descentralizados y sus principales problemas económicos por deudas que tiene con el gobierno es uno de los temas que se tratará. Recordemos que desde esta cartera de Estado, desde el Ministerio de Economía, se ha asegurado ya en semanas anteriores que con los GATS se ha definido alternativas para, en este caso, acortar esta brecha de deuda, una deuda de gobierno, del gobierno nacional con los GATS, y que en este caso es una deuda millonaria que preocupa sobre todo a los GATS debido al trabajo que ellos también tienen que realizar. Así que vamos de inmediato a conocer un poco más acerca de esta sesión junto a nuestro compañero Rolando Goyes, que se movilizó hasta la Asamblea Nacional. Así que, Rolando, cuéntanos cómo avanza esta comparecencia del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y también qué otros temas se tratan en esta reunión de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Te escuchamos, Corape Informa. Y el país integra. Saludos, compañeros. Esta transmisión generamos desde aquí, desde la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, en donde el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ha llegado hasta este lugar. ¿Cuál es el motivo? Dar a conocer cómo se está entregando y procediendo con lo que es a los GATS provinciales y también GATS cantonales y también juntas parroquiales. Ha señalado cómo recibieron en noviembre de 2023 precisamente a los GATS las deudas que se tenían y cómo se está actualmente logrando cancelar de manera paulatina. Esto fue lo que dijo el ministro de Economía. Este es un proceso altamente técnico, o sea, básicamente, para poner en palabras simples, como cuando cualquiera de nosotros vamos a pedir un crédito en el banco, nos piden un certificado de ingresos, cuánto ganamos, cuáles son nuestros gastos mensuales y cuánto de excedente tenemos para cubrir nuestra deuda, ¿no es cierto? Es un proceso absolutamente normal y técnico. No tiene componentes políticos, o sea, presiones políticas. Aquí no se puede hacer mucho más. Si el GAT no tiene la capacidad de pago, no se le puede otorgar una garantía soberana, porque finalmente, si es que el GAT no paga, al que le toca pagar es al gobierno central, ¿no es cierto? Por otro lado, toma sus tiempos. En este caso, con la Corporación Andina de Fomento teníamos un ingrediente adicional, que teníamos un crédito a corto plazo que nos otorgó la CAF, que restringía la capacidad global del país de tener nuevas operaciones. Entonces eso hizo también que los tiempos, no solo en la garantía soberana de Guayaquil, sino también en la de Manabí, de Puerto Viejo y muchas otras que están en trámite, se restrinjan los tiempos. Entonces, cuando ya estuvo cancelado ese crédito de corto plazo, se volvió a abrir la capacidad de endeudamiento del país. Y otro tema que es muy importante mencionar es que el endeudamiento del Ecuador está limitado por ley. O sea, no es que se puede endeudarle ilimitadamente y dar garantías soberanas por más de 1.000 millones o montos supremamente altos. Entonces, cuando se otorga una garantía soberana a un GAT, lo que se hace es que se reduce la capacidad de endeudamiento del Estado central para ejecutar sus proyectos de inversión propios. Entonces, ahí hay un tema de la política del gobierno central y de una no obligatoriedad de otorgar estas garantías y de un estudio de priorización a dónde deberían ir esas garantías. Entonces, ahora se estableció dentro de esa priorización que el crédito presentado por Guayaquil era muy importante, prioritario, y se otorgó la garantía soberana, que mañana estaremos en directorio de la Corporación Andina de Fomento en Lima, donde se dará la aprobación final y finalmente ya la firma del contrato que viabilizará el desembolso de los recursos para la ejecución, en este caso, de la garantía soberana. Vamos a la siguiente lámina. Son poquitas láminas más, presidente, ya termino. Solamente para darles una idea de cómo recibimos las deudas con los GATS. Recibimos en el modelo de equidad territorial, en otros conceptos, y aquí faltan unos 100 millones adicionales, con lo cual casi llegábamos a 1.000 millones, que eso significa 4 meses impagos a los gobiernos autónomos descentralizados. Esa deuda se ha bajado a 337 millones a la fecha, con un esfuerzo muy grande
con recursos provenientes de ingresos permanentes del presupuesto general del Estado, viabilizados también por los recursos que han entrado desde el exterior. Entonces teníamos 857 millones, hasta la fecha hemos pagado 2.139 con 28 millones de dólares a los gobiernos locales desde noviembre a la fecha, y en la tabla final están las deudas todavía por cerrar. Obviamente esto siempre tratando de privilegiar primero las juntas parroquiales más pequeñas, luego los municipios pequeños, luego los gobiernos provinciales, e ir avanzando hacia los municipios más grandes y más fuertes del país, como son el caso de Quito y Guayaquil. En el caso de Guayaquil, recibimos con una deuda de 69 millones, hemos pagado 168 millones con 24 hasta la fecha, y todavía tenemos una deuda por pagar de 56 millones con Guayaquil, que la estamos trabajando activamente con ellos, entendiendo sus flujos de caja, las necesidades de pago en efectivo que requieren, alguna parte que ellos también puedan recibir en títulos valores que les sirve para pagar a sus proveedores, un esquema de diálogo constante y de entendimiento mutuo de las necesidades de lado y lado. Pues finalmente este es un tema, de nuevo, es un tema técnico, no es un tema político, que tenemos que entender de un lado las restricciones que tenemos desde el Ministerio de Economía y Finanzas y las necesidades apremiantes que tienen Guayaquil y todos los municipios. Entonces aquí hay un tema importante, que en el primer cuatrimestre de este año la asignación global para los gobiernos autónomos descentralizados fue 2.856 con 22 millones de dólares. Hacia el segundo cuatrimestre, con la mejora de los ingresos que ha tenido el presupuesto general del Estado, también hay la coparticipación de los GATS, que se ha incrementado a 2.942 con 22 millones, con una variación, un incremento de 86 millones de dólares adicionales, que representa una variación del 3%, que a medida que se vaya teniendo mejores ingresos en el presupuesto general del Estado, hacia septiembre habrá una nueva revisión y todos esperamos que sea igualmente para arriba. Las asignaciones a Guayaquil también han incrementado en esa misma forma, de 276,86 millones a 283,55, un incremento de 6 millones con 73, que significa una variación de la cuota de 3,65 como a los otros niveles de gobierno. Entonces hasta ahí. Esa es nuestra presentación. Ese es nuestro rol dentro del Estado. Siempre con los GATS han sido una prioridad del gobierno. Hemos buscado todas las formas de estar al día, de transferir los recursos, siempre privilegiando, como ya dije antes, los más pequeños. Siempre Quito y Guayaquil tienen, para darles una idea, la asignación de Quito y Guayaquil permite pagar a 180 gobiernos locales más pequeños, ¿no es cierto? Entonces, con la capacidad de recaudación y la capacidad que tienen ellos también de colocar los títulos valores con sus proveedores, se ha trabajado intensamente con los dos municipios más grandes del país para hacer un mix entre liquidez y pago con títulos valores que les ha permitido funcionar, obviamente con restricciones, como estamos en todos los niveles de gobierno. Muchas gracias. Estas eran las declaraciones del ministro de Economía, quien estaba dando a conocer cómo se está procediendo con el pago a los GATS del país. De la misma manera intervino el viceministro, quien dio pormenores, en cambio a lo que es lo referente al Programa Integral de Fortalecimiento de Infraestructura Urbana con enfoque de movilidad sostenible, agua segura y adaptación al cambio climático para Guayaquil. Pero nosotros esto le ampliaremos en nuestra próxima emisión. Con esto retornamos. Corape informa. Se integra, te agradecemos, Rolando, por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Vamos a estar pendientes de cualquier otro tema que surja en alguna de las comisiones, mesas legislativas de la Asamblea. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero ya viene Orlando Caiza en el segmento intercultural.